En este video vamos a tratar el concepto de surjetividad. Una función f definida de un dominio A en un codominio B se dice surjectiva si para todo elemento i de B del codominio hay un x en A tal que f de x da i. En otras palabras, todo elemento del codominio es alcanzado por la función. Pensémoslo un segundo en términos de la imagen. Recordemos que el conjunto imagen de la f in de f son aquellos elementos i's de B tal que existe un elemento x en A con f de x igual a i. Ahora, f es surjectiva si para todo elemento del codominio existe un x que va a parar por f a dicho elemento. En otras palabras, el conjunto imagen de f, si la función f es surjectiva, tiene que ser necesariamente todo el codominio. Pensémoslo en términos de este gráfico. Acá tenemos una función definida de A en B. A es el conjunto que tiene los puntos 2, menos 9, 8, 7 y menos pi. B es el conjunto que tiene los puntos 3, 31 y 15. ¿Cómo sabemos que esta función es surjectiva? Bueno, simplemente porque cualquier elemento del codominio está en la imagen. En términos de las flechas, a cualquier elemento de B le llega una flecha. Podrían llegarle más flechas, como por ejemplo al caso del elemento 3. Tanto 2, menos 9 y menos pi van a parar al 3. O podrían llegarle una única flecha. Lo importante es que siempre a cualquier elemento del codominio le llega una flecha. Aquí tenemos un ejemplo muy parecido al anterior, solo que el codominio contiene un elemento más, el 38. Como ven, no hay ninguna flecha que llegue a este punto 38 en B. Es decir, que 38 no está en la imagen de la función. En otras palabras, la función no es surjectiva. Analicemos el caso en que f está definida de R en R, que asigna x a e a la x. ¿Es una función surjectiva? Aquí tenemos la gráfica de la función f. Gráficamente, ¿cómo nos damos cuenta si la función es surjectiva o no? Bueno, esencialmente trazando rectas horizontales y viendo que se cortan con la gráfica de la función. Por ejemplo, esta recta se corta, pero sin embargo, esta de aquí no. Conclusión, la f no es surjectiva. Ahora, ¿es esto una demostración? No, simplemente es una idea intuitiva. Si no quisiera ser formal, tendría que mostrar que hay un elemento en el codominio que no pertenece a la imagen. Por ejemplo, 0 es alguien que no está en la imagen de f, que sí vive en el codominio de la función. ¿Por qué 0 no está en la imagen de f? Porque la x siempre es positivo, no toma el valor 0. Entonces, concluimos que la f no es surjectiva. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Tenemos una función f definida del producto cartesiano de n con n a valores enteros que manda el par a b a 2a menos b, y la pregunta aquí es si la f es surjectiva. Para ver esto, lo que tenemos que mostrar es que el conjunto imagen de f coincide con el codominio. Dicho de otra forma, que cualquier número entero es f de alguien. Mejor dicho, cualquier número entero es un valor que alcanza la f. Jugando un poco con la función, uno a simple vista lo que ve es que cualquier número natural está en la imagen. ¿Por qué es esto? Fíjense, si evaluamos la f en la diagonal, es decir, en elementos de la forma a, ¿qué es lo que obtenemos? Si a es natural y hacemos f del par a, lo que nos da es 2a menos a, que obviamente es a. ¿Cuál es la conclusión? Que el elemento a es f de alguien. Por ende, lo que
estamos diciendo es que cualquier número natural es un elemento de la imagen. Conclusión, el conjunto de los números naturales se mete en la imagen de F. ¿Qué pasa con el 0? Bueno, es muy fácil ver que si uno hace F del par A2A, lo que obtiene es 0. Pero para probar que el 0 está en la imagen, en realidad lo único que necesitamos ver es que es F de un punto, por ejemplo del 1, 2. Así que hacemos eso, fíjense que 0 es F del 1, 2, pues esto sería 2 por 1 menos 2. Conclusión, el 0 es un elemento de la imagen. ¿Y qué pasa con los enteros negativos? Bien, si uno hace F de A 3A, ¿qué nos da? Esto da 2 veces A menos 3 veces A, es decir, menos A. ¿Cuál es la conclusión? Que si uno agarra un número natural A, menos A es un elemento de la imagen. ¿Por qué? Porque menos A es F de alguien. F, en este caso, del par A3A. Lo que acá obtenemos, entonces, es que cualquier elemento de la forma menos A pertenece a la imagen para todo A en N. Recapitulando, cualquier número natural está en la imagen, 0 está en la imagen, y los opuestos aditivos de los naturales están en la imagen. O, precisamente, cualquier número entero negativo está en la imagen. Por ende, cualquier entero está en la imagen. Y eso es lo que queríamos probar. Conclusión, lo escribimos por acá. La imagen de F es, en efecto, el conjunto de los números enteros, coincide con el codominio y por ende la función es surjectiva.